Bendiciones. Queremos en este tiempo preparar líderes para que conquisten, líderes para la conquista, preparándose. Entonces, primeramente quiero empezar hablando un poco sobre lo que es el potencial. ¿Cómo desarrollamos nuestro potencial? Porque el mundo está lleno de supervisores, el mundo está lleno de jefes, el mundo está lleno de muchos seguidores, pero de muy pocos líderes. Entonces, en este momento vamos a enfocarnos un poco en eso, porque los líderes son personas extraordinarias, son ricos, personas pobres, personas de diversos estratos de la sociedad, pero que fueron puestos en circunstancias extraordinarias, y es ahí donde ellos desarrollan su potencial y permiten que ese potencial crezca y se desarrolle para manifestar y declarar lo que ellos son y la capacidad que tienen. Entonces, este es un tiempo donde usted necesita ser diferente a todos los demás. Nos podemos preguntar qué es potencial. La palabra potencial viene de potencia y tiene que ver con capacidades internas que están ocultas. El potencial no se ve así fácilmente, entonces, pero sí se detecta. Entonces, el potencial es algo que está dormido dentro de ti. El potencial es algo, puede ser tus dones, tus talentos que están dormidos, que están escondidos, están ahí, pero necesitan ser despiertos. Necesita que alguien los despierte. Hay dos tipos de potenciales: está el natural y está el espiritual. El natural tiene que ver con aquellas cosas que nosotros somos diestros para hacer sin precisamente ser cristianos. Puede ser cualquier actividad secular, humana, carnal, normal, pero la espiritual tiene que ver con el hecho de que usted y yo hayamos nacido de nuevo. Desde que Jesús entra a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar lo que es el potencial espiritual, que es algo que Dios lo pone, es algo que Dios... Sobre todo hay un principio para hablar de potencial, y para hablar de potencial lo que tenemos que tomar como un principio va a ser el principio de la semilla, porque en la semilla hay algo poderoso, y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Mateo 13, 31 y 32, dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta, la verdad, es la más pequeña de la semilla, pero cuando ha crecido se vuelve la mayor de todas las hortalizas, de manera que vienen las aves del cielo y hacen a un nido en ellas. Entonces, el potencial es algo que nosotros podemos explicarlo con el principio de la semilla, es decir, esa es la enseñanza que se nos da a nosotros, la semilla. La palabra también nos habla en Génesis 1:12, que la tierra produjo hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, según su especie, árbol que da semillas según su especie. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, el principio de la semilla, porque en una semilla hay un árbol en potencia. En una semilla hay un árbol en potencia. Muchos, antes de trasladar un árbol, prefieren trasladar una semilla, porque una semilla tiene la capacidad de producir un árbol que necesita ser sembrado, ¿verdad? Bueno, la semilla es sembrada para que ese árbol llegue a hacer su función, que consiste en el potencial que aquello tiene, ¿verdad? Entonces, ese es el principio, pero ¿sabe qué? El potencial, quiero decirte que cada cosa creada por Dios tiene un potencial en esta tierra, tiene un potencial en esta vida. Entonces, eso es algo muy importante. Por eso usted y yo tenemos un propósito, tenemos un potencial, porque fuimos diseñados por Dios con una capacidad para la cual Él sabe que fuimos diseñados, por lo cual Él nos diseñó primeramente. Entonces, pero el potencial tiene un proceso para que se desarrolle, y podemos hablar del potencial que en cuanto a la semilla, el potencial de la semilla, por ejemplo, la semilla tiene que ser sembrada para que nazca. Pero en este caso, a diferencia de las semillas naturales y de las plantas y de los animales que también tienen potencial, la diferencia aquí es que una vez nacido, se requiere, el proceso siguiente es morir. Muchos no quieren morir, porque el nacer significa
que Dios nos trajo a la vida, que Dios nos trajo a la existencia, que Dios con su Espíritu Santo nos permitió nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Pero para poder continuar necesitamos morir. ¿Morir a qué? La palabra de Dios habla que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, éste llevará mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es morir. ¿Morir a qué? A nuestra vieja vida, morir a nuestras malas costumbres, morir a nuestra antigua y pasada manera de vivir. Si nosotros no morimos a eso, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a nuestro ego, a nuestro yo carnal, si no morimos al pecado, entonces no podemos entrar a la tercera etapa, que es el desarrollo. Después que nosotros morimos espiritualmente, en el alma, morimos en el alma y nos negamos a nosotros mismos, entonces estamos listos para que Dios nos desarrolle. Qué peligroso es que usted y yo sigamos creciendo siendo orgullosos. Qué peligroso es que usted y yo sigamos desarrollando espiritualmente siendo vanagloriosos, siendo soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, calumniadores, chismosos, no sé cuántas cosas más. Es peligroso, es peligroso. Era como que si Adán y Eva en el huerto del Edén hubieran comido del árbol de la vida, del árbol de la eternidad, y ellos hubieran quedado pecadores eternamente. Qué terrible, pero Dios nos dio la oportunidad de que usted y yo podamos ser transformados. Entonces, ahí va la situación de lo que es ese cambio, esa transformación del potencial. Y Dios quiere que nosotros muramos, es decir, renunciemos a todas aquellas cosas malas. Eso es morir. ¿Para qué? Para que crezca lo nuevo de Dios, para que crezca lo nuevo de Él. Y entonces Él viene a obrar de una manera extraordinaria en nuestra vida. Nacemos por el Espíritu Santo, como la semilla en este caso, porque le demos pase a Cristo, y morimos a nosotros. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos no quieren seguir la cruz de Cristo porque no quieren negarse, no quieren morir a sí mismo, y sin muerte no se puede cargar la cruz de Cristo. Lo siguiente es entonces el desarrollo, y es aquí entonces cuando nosotros morimos y decimos: ya no quiero ser el mismo, quiero ser diferente. Entonces es ahí donde entra el desarrollo, y Dios pone un mentor, Dios pone una persona que nos va a acompañar, que nos va a ayudar para seguir este proceso, para que nuestro crecimiento pueda ser provechoso y podamos avanzar y seguir adelante. Es en Juan 12, 24 al 26, el pasaje bíblico que les dije del grano de trigo que si cae en tierra y no muere, queda solo. Para si está tomando nota, ese versículo. Entonces, en esta tercera etapa del desarrollo es donde Dios trae mentores. La palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Reyes 19 nos habla que partió Elías, dice, y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, y delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última, y Elías pasó ante él y le echó sobre él su manto. Entonces Elías tiró su manto, y Eliseo entendió la señal, Eliseo entendió el llamado, Eliseo vio que le hicieron así, entonces la ceñita, y con una ceñita él tuvo, y él dijo: espérame, yo quiero hacer algo. Entonces pasó algo ahí. ¿Por qué? Porque un mentor identifica el potencial. Elías, como un mentor, identificó el potencial de Eliseo, y él dijo: voy a tirar el manto. Si este muchacho entiende qué es que yo le huele el manto, entonces él va a querer seguirme. Si él quiere seguirme, yo lo voy a tomar como mi discípulo. Pero si él no entiende, que se quede, que siga arando, porque él vio el potencial que había en Eliseo, y por supuesto Eliseo entendió la señal. Hay un dicho que dice que al entendido hasta con señas. Ya en el caso de David fue un caso totalmente distinto, ¿verdad? Dice que Saúl más bien le dijo: tú no podrás ir contra este filisteo. Le dijo a pelear con él porque eres un muchacho, pero mientras este hombre es un hombre de guerra desde su juventud, en el 17:33 del primer libro de Samuel. Entonces ahí vemos que el concepto que Saúl tenía de David, por supuesto, él no lo conocía, y él dijo: no, sos un muchacho. En la apariencia no se creyó en él.
vemos qué diferencia. Saúl no era un mentor. Lo estamos acusando en este momento. Saúl no era un mentor. Los hermanos de David no eran un mentor. El padre no era un mentor, el padre de David tampoco. No podía ser un mentor porque no entendió, no vio la capacidad que David tenía de él. Es más, el mismo Samuel se quedó corto. Pero el mentor que tuvo cerca de David se llamaba Jehová de los ejércitos. La relación que David tenía con aquel al mismo al cual él adoraba. Que él sabía, él dijo: Señor, tú eres el Dios mío, y este hombre es un incircunciso, este hombre es alguien que no tiene pacto contigo. Yo tengo un pacto contigo, yo he nacido de nuevo. Seguro podía haber dicho David: yo me siento un hijo tuyo. Tenía identidad, y cuando él se enfrenta a Goliat, él venía con una identidad de hijo de Dios, porque él sabía que había alguien que lo mentoreaba, y él sabía que ese mentor había puesto el potencial en él y lo ayudó a descubrir y lo utilizó para que incluso defendiera a su mismo pueblo, a su misma nación. ¿Sabes qué? El potencial no siempre está a la vista, pero eso sí, siempre demanda, siempre espera, siempre quiere, siempre necesita un gigante que lo desafíe. Usted y yo necesitamos alguien que nos desafíe, algo que nos desafíe. Habrán circunstancias en tu vida, habrán situaciones que van a hacer que usted se eche al agua, que usted se aviente del nido por alto que esté, y usted como un ave, como un pichón de ave, como una ave que ya está emplumada. Usted, cuando vaya cayendo al vacío, usted va a frotar sus alas, y cuando usted frote sus alas, usted sentirá que se eleva, porque habrán circunstancias que te harán agitar esas alas, ese plumaje, para que usted vuele como un águila. Entonces siempre hay un gigante. David necesitó un gigante para que Saúl creyera en él, para que los hermanos creyeran en él, para que el profeta creyera en él, para que incluso el padre creyera, la familia creyera en él. Entonces eso fue lo que se necesitó. Había algo. Después de ahí todo el mundo: wow, ¿qué pasó aquí? Mira, la gente se asustaba y se quedaban perplejos y atónitos por lo que había acontecido. Ahora debemos entender que la fuente de nuestro potencial no es ninguna otra cosa sino nuestro Dios. Juan 15:5 habla: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La palabra potencial viene ahí, habla de poder, habla de potencia. La Biblia dice que Dios es omnipotente. La palabra omni significa siempre lleno, y potente, poder en reserva. Entonces siempre lleno de poder. Dios siempre está lleno de poder, y Él quiere darnos ese poder para que usted y yo lo utilicemos. Entonces, gloria a Dios, porque hemos nacido de nuevo, y porque el Espíritu Santo está en nosotros, y porque para Él nada hay imposible. Así que grandes cosas podemos hacer. Por eso Jesús dijo: mayores cosas que mí harán, porque yo voy al Padre. En el libro de Génesis, en el capítulo 1:11, la Biblia habla ahí que después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él. Ahí vemos y fue así. Entonces ahí vemos un principio muy importante: es que hay una sustancia donde está nuestro potencial. Por ejemplo, la tierra tiene la sustancia que la semilla necesita para que brote, para que germine, para que produzca, para que crezca y se desarrolle. Por eso Dios habló a la tierra para que produjera hierba verde. El agua es la sustancia que contiene el material que el pez necesita. Por eso Dios habló al mar para que los peces se produjeran. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, Él se habló a sí mismo y dijo: entonces hagamos al hombre conforme a su imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces la sustancia nuestra está en Dios. Dios mismo es nuestra sustancia.
La expresión nacer de nuevo, que es donde nosotros tenemos nuestro nacimiento, ¿verdad? Cuando nos convertimos, habla de que en griego es la palabra genao, que significa nacer de los genes de. ¿Dónde están las características que se heredan? Es en el ADN. Por tanto, entonces, la genética nuestra, nuestro ADN, nuestra genética, viene de Dios. Por eso usted y yo podemos hacer grandes cosas, porque eso se le llamó al Hijo de Dios. Él dijo, porque el Hijo del Hombre es la imagen misma de la sustancia de Dios. En él estaba toda la plenitud de la deidad, y por eso el Espíritu Santo deposita también en nosotros capacidades sobrenaturales para que su pueblo opere y haga todo aquello que le corresponde a los que son nacidos de Él. Para que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial, debemos de reconocer que Dios es la fuente de Él. Reconozcamos, aceptándolo, entregándonos a Él, bueno, lo que ya nos hemos entregado, pero también reconocer o conocer, identificar cuál es nuestro propósito. Eso es algo muy importante, saber para qué yo fui creado. También es muy importante entender que yo debo de tener un mentor, tenemos que tener un mentor. Para que el desarrollo pueda darse del potencial, necesitamos tener un mentor. Eso es algo muy importante. La Biblia habla que el mismo Cristo constituyó 5 ministerios. Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Entonces, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Otra cosa muy importante para que el potencial se desarrolle es que estemos en el medio ambiente correcto. Muchas veces cambiamos mucho de ambiente, no es sano, no es saludable. Imagínate una planta que es arrancada, trasladada, trasplantada, puesta en un lugar y en otro, no tiene sentido. Pero ni va a tener mucho resultado. Pero una cosa que necesitamos es estar en el ambiente correcto. Entonces Dios nos ha puesto en el ambiente correcto, y por eso yo, como padre espiritual, como un mentor de ustedes, de mi liderazgo, estoy tratando de desarrollar, invertir tiempo, invertir conocimiento, invertirme para que ellos puedan desarrollarse. Quiero vivir para ellos. Así como un padre quiere darse y beber, comer y beber a sus hijos, cuidarlos y hacer todo por ellos, así también en el mundo espiritual yo quiero hacer lo mismo por mi liderazgo, por la iglesia, por la gente que Dios ha puesto a mi cuidado. Ahora, algo muy importante también es que yo quiera cultivar mi potencial. Yo tengo que estar dispuesto a cultivar mi potencial. Tengo que estar dispuesto a invertir. Tengo que estar dispuesto a asistir a donde se me convoque, a clases, a preparaciones. Necesito estar involucrado en todo aquello que contribuya al crecimiento, al desarrollo de mi potencial que Dios me ha dado. Thomas Edison y Albert Einstein tuvieron una situación muy similar, porque en la escuela y en el colegio los trataron de personas estúpidas, de personas que nunca iban a aprender, que nunca iban a llegar a ningún lado, personas donde los animaban y los motivaban para que se salieran más bien y que fueran a ver qué hacían, porque no servían para el estudio. Los maestros no le miraron futuro, incluso familiares también se involucraron en todo esto. Pero vemos hoy que nosotros podemos disfrutar de la luz eléctrica y del bombillo, y de personas que también, en el caso de Einstein, que desarrolló la teoría de la relatividad. En el caso de Walt Disney, también un hombre que pidió trabajo en un periódico, hizo un rostro a las flores, les pintó, pero fue rechazado y le dijeron: usted no sirve para nada, usted no sirve para esto, búsquese otro trabajo, búsquese otro lugar, vaya a buscar qué hacer, porque usted para dibujar no sirve, usted para las artes plásticas no sirve. Pero resulta que con el tiempo nosotros vemos que las fábulas que hoy hay famosas, que vienen de Disneylandia, de Disney, el mundo está envuelto, y cómo nuestros niños están siendo influenciados por esto. O sea, viendo el potencial de él, aunque no rescatemos tal vez la mala influencia que tengan las fábulas, pero cuánto otros que quisieron ridiculizarlo por la manera que dibujaban, y hoy nuestros hijos y la televisión son las fábulas que han visto. Nosotros desde pequeños son las fábulas que hemos visto. Entonces, qué tremendo. En el caso de Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos también, que
que en el caso de él se postuló varias veces para presidente, 1, 2, 3, 4, varias veces, hasta 5 veces, perdió las elecciones. La nación decía, este hombre no sirve, es muy pasivo, este hombre no tiene capacidad para gobernar, muy sencillo, pero sin embargo se echó una vez más y ganó. Y cuando ganó, la siguiente vez se volvió a postular y fue reelecto en 2 ocasiones. Entonces a la gente le gustó, le encantó. Entonces el potencial muchas veces no se ve, no se detecta. Yo te digo, tú tienes un potencial y este es el tiempo para que lo desarrolles y trabajes, porque Dios te ha llamado y te ha escogido. Que Dios te bendiga grandemente y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Saludos, muchas bendiciones.